casa. Chicas y chicos, bienvenidos a Aprendo en Casa. Perdón por llegar tan apurada el día de hoy. Realmente pensé que tenía tiempo de sobra, pero el tráfico me jugó una mala pasada. Hoy día vamos a tocar el área de Ciencias Sociales para segundo de secundaria, pero cualquier persona que quiera acompañarte es bienvenida. Pareciera que el transporte público está teniendo cada vez más y más problemas, ¿no lo creen? En el último programa incluso leímos un mensaje de parte de Susana, que nos comentó lo que me ha pasado a mí ahora mismo. Es el pan de cada día para su hermano. En base a eso, y para ayudar a manejar mejor nuestros traslados por la ciudad y el cuidado de nuestra salud, dedicamos la última sesión a comprender un poquito más cómo es que se manifiesta la congestión vehicular en nuestro país y alguna de las causas. La última sesión fue bastante interesante, ¿no crees? Profesora, no la había visto. Bienvenida al programa. ¿También tiene problemas con la congestión vehicular usualmente? La verdad es que ahora último no he salido mucho de casa, así que no realmente. Pero estoy segurísima de que cuando todo regrese a la normalidad y deba volver a los salones de clase, voy a pasar por lo mismo que tú un par de veces a la semana como mínimo. No si podemos evitarlo. Por supuesto que podemos, o podemos intentarlo. Cada uno ama a su ciudad y piensa que merece tener un tránsito amigable. Por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a informarnos más sobre esta problemática para ser capaces de cumplir con el reto de este programa, que es el reto de estas 2 semanas de aprendizaje. Elaborar un texto con alternativas de prevención o solución en nuestras localidades. Pero primero veremos cómo es que el problema del tránsito vehicular se muestra en otros países de Latinoamérica o el mundo. ¡Qué buena idea lo del texto! Y lo pondremos en el fanzine que estamos creando con el resto de áreas. Por supuesto, el tránsito es un tema vinculado a la ecoeficiencia. Chicas y chicos en sus casas, ¿están listos? Completamente listos y listas, profesora. Muy bien. Hoy vamos a imaginar que estamos en una ciudad X, donde las personas andan apuradas a toda hora. La ciudad es tan grande que estas personas deben estar mucho tiempo sentadas en un bus para llegar a sus destinos habituales. Eso nos suena muy bien que digamos. Las personas que tienen un transporte propio también sufren del mismo problema. Las horas pasan y no pueden avanzar en medio de tanto tráfico. Pero entonces, solo debemos caminar y evitamos todo, ¿verdad? Si el tráfico es realmente así de insoportable, seguramente ir a pie de un lugar a otro terminaría siendo la solución más sencilla. Y eso pensó mucha gente, Yanira. Pero las vías peatonales también están obstruidas usualmente. ¿Todo esto que estoy diciendo te suena familiar? La verdad es que sí, profesora. Suena como un montón de ciudades del Perú. El caos vehicular es un problema que enfrentan muchísimas ciudades. Sí, creo que he visto algo así en algunos noticieros. A veces hablan de países como Colombia, con casos similares al nuestro. Varias ciudades de Colombia también tienen un problema serio con la congestión y tráfico vehicular. De hecho, tengo una lista generada por una empresa holandesa llamada TomTom que muestra qué ciudades del mundo tienen mayor congestión vehicular. Vaya, Perú está en un puesto bastante alto. Lamentablemente sí. Según el listado de TomTom, las 3 ciudades con más tráfico vehicular en el mundo son Mumbai, en la India, Bogotá, en Colombia y luego Lima, en Perú. Específicamente en Colombia, los especialistas señalaron que las personas gastan demasiado tiempo transitando por las vías de Bogotá por causas similares a las nuestras. ¿Algo como el sistema de transporte público que no funciona correctamente? Así es. Eso, además de un aumento acelerado en el transporte privado y una infraestructura vial que no se da abasto para la cantidad de vehículos que hay en la ciudad. En términos simples, significa que ciudades como Bogotá no fueron creadas para un parque automotor tan grande como el que tienen. Parque automotor
se le llama al total de automóviles que tienen esas ciudades que además tampoco han sido modernizadas lo suficientemente rápido como para poder soportar el aumento de la población que llevó a este problema en primer lugar. Ahora que lo menciona, recuerdo haber escuchado en el noticiero que por allá una persona perdía casi 272 horas al año solo por la congestión vehicular. En efecto, Yanira, ¿sabes qué significa eso? Esas personas están más o menos el equivalente a 11 días y medio al año esperando al tráfico. ¿11 días y medio? Eso no es calidad de vida. Lo cierto es que la cantidad de horas que podemos perder en el tráfico pueden llegar a ser mucha más de las que creemos. Es por eso que las autoridades implementan medidas para tratar de contrarrestar el tráfico. Pero también es importante que nosotros tomemos acciones y hagamos un uso responsable de la vía pública. Ahora veamos el caso particular de Lima, que según el cuadro que vimos era la tercera ciudad más congestionada. Como con Colombia, las razones son parecidas. Un sistema de transporte público insuficiente, la falta de planificación urbana, una cantidad muy alta de transportes privados en respuesta a que el transporte público aún está muy desorganizado y muchas cosas más. Eso significa que para pensar en la problemática debemos revisar todo desde la multicausalidad. ¿Multi qué? Multicausalidad, Yanira. Eso solo quiere decir que comprendemos que hay muchas causas a un mismo problema. Y esas causas llevan a muchas consecuencias también. Es muy importante que recuerdes esto. Si quisiéramos ir aún más allá, podríamos decir que la contaminación del aire y el ruido que el tráfico genera podría irritar a las personas afectadas por él, lo que conlleva a un aumento de los niveles de estrés, malestar físico y emocional, y que sea más complicado tener una convivencia sana con toda la gente a nuestro alrededor. ¿Eso significa que el caos vehicular puede poner en riesgo todo lo que hemos hecho en el programa hasta el día de hoy? Así es, Yanira, pero no te preocupes. Para que eso no suceda, hay que encargarnos de solucionar o disminuir problemas que podrían parecer irrelevantes para la convivencia en el hogar, como el caos vehicular, pero que no lo son. Ya veo, profesora. Entonces, solucionar el caos vehicular no solo ayuda a que las calles estén más limpias y haya menos contaminación en general, sino que desencadena muchos otros resultados positivos. Sí, ahora vamos a hablar por un momento de la Ciudad de México. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad revela que en algunas ciudades como Monterrey, sus habitantes pierden en promedio 100 horas al año. Aún si se tratase de una cifra menor a la que hemos visto en Colombia, es un número bastante alto. Una de las causas principales del caos en México viene por la cantidad enorme de vehículos privados y públicos que hay transitando por sus calles al mismo tiempo. Esto obviamente conlleva también a mucha contaminación, al punto en que la Ciudad de México está entre las más contaminadas del mundo. Y eso también debe repercutir en las personas que viven ahí, ¿verdad? Sí, enfermedades respiratorias agudas, cardiovasculares, menor capacidad respiratoria en general, entre otras. Allá también existe mucha contaminación sonora. La contaminación sonora es por el ruido de los autos que están ahí todo el día, todos los días, ¿no? Así es, Yanira. Ese es uno de los problemas que se viven en todas las ciudades en base al caos vehicular, incluyendo las peruanas. ¿Y cómo es la situación en la ciudad más congestionada? ¿Hablas de Mumbai en la India? La verdad es que la causa principal del caos vehicular en ese lugar tiene que ver con la gestión del transporte urbano. Las calles principales en ciudades como Mumbai o Nueva Delhi están repletas de vehículos y personas, la gran mayoría del tiempo, lo que hace que la contaminación en esa zona sea realmente alta.
Otro problema grande que tienen son los accidentes de tránsito. ¿Y por qué pasa eso? Las razones principales son la conducción temeraria y la falta de respeto general que se tiene a las señales de tránsito. Además, el consumo de alcohol ocasiona también accidentes de tránsito. Las mismas pistas también son un factor importante. Si el espacio que estás recorriendo con tu vehículo está en muy mal estado, es mucho más difícil transitar tranquilamente por esa zona en particular. Además, las vías y las calles de las ciudades en la India son muy angostas para la cantidad de automóviles o buses que circulan por ahí todos los días. A eso se refiere entonces cuando nos menciona la falta de planificación urbana. Y eso significaría que, como con los otros países que hemos visto, la planificación de una ciudad es súper importante, ¿no? Absolutamente sí. Este problema se repite en el resto de ciudades con problemas de congestión vehicular. Pero la India vive una situación especialmente compleja ahora mismo. Yo no sabría cómo solucionar algo así. Honestamente, yo tampoco sé muy bien cómo solucionar algo tan complicado. Pero estoy segura de que existe una manera de hacerlo. La organización y eficiencia de los espacios urbanos son tarea de las y los especialistas en urbanismo. ¿Te parece si vemos una ciudad más? Claro, profesora. Muy bien, Moscú. ¿Rusia? Exacto. Ellos también sufren con embotellamientos bastante largos, hasta 210 horas por año, según algunos estudios. Eso es un poco más de una semana, ¿verdad? Aproximadamente 9 días. También tienen el mismo problema de cultura vial que vimos con Mumbai. La población no respeta las señales de tránsito como las luces rojas o los límites de velocidad. Esto desencadena, como también hemos visto, muchos accidentes. Entonces, es común que en países con caos vehicular la gente no conozca o no respete las reglas de tránsito básicas. Ciertamente, pero así como estas ciudades comparten ese factor, también tienen problemas como la falta de integridad en el sistema de transporte o una cantidad exagerada de vehículos particulares que superan la capacidad actual de vías que tenemos. Y eso ocurre porque los espacios en las ciudades no están organizados correctamente. Sí, exactamente. Todas las ciudades que hemos mencionado hasta ahora, incluyendo Lima, podrían utilizar sus vías de manera más ordenada, tratando de responder a las necesidades que tenemos como población. Tanto nosotros como las autoridades deberíamos pensar todo el tiempo cómo queremos vivir y qué cambios podemos hacer para mejorar nuestra situación en general. Es una cuestión de derechos. De hecho, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar más información sobre este tema en particular. Ella es la urbanista Mariana Alegre. ¿Sí? ¡Genial! Vamos a hablar con ella. Hola niños y niñas de Aprendo en Casa, soy Mariana Alegre y voy a contarles por qué el tráfico afecta nuestras vidas. Aparte de Lima, ¿qué otras ciudades dentro del Perú sufren de congestión vehicular? Aparte de Lima, las principales ciudades de nuestro país tienen problemas de congestión vehicular, como Trujillo, Arequipa, Piura, y eso nos lleva a entender que la forma en la que nos movemos es fundamental para que tengamos una buena calidad de vida. ¿Cómo se genera y qué factores son los más influyentes para el aumento del caos vehicular? El caos vehicular que encontramos en las calles cada día tiene que ver con varios factores, como por ejemplo la presencia de vehículos en las calles, el uso excesivo de los mismos, los problemas de diseño vial y las difíciles coordinaciones que existen entre las autoridades que no permiten que tengamos calles bien diseñadas. ¿Quién o quiénes son responsables por el problema? ¿Los ciudadanos? ¿El Estado peruano? ¿Los fabricantes de carros? El caos vehicular es causado por múltiples factores, pero las responsabilidades son compartidas. El gobierno, por supuesto, tiene una importante responsabilidad al
generar políticas públicas que tienden a promover el uso del auto particular, y ese es un gran problema. Por su parte, los ciudadanos, aquellas personas que tienen acceso a un vehículo privado, en muchos casos lo utilizan en exceso y además no necesariamente lo usan cumpliendo las normas de tránsito que son importantes para convivir. Por supuesto, los fabricantes de carros que buscan vender más vehículos, incluyendo estos dentro de propaganda en las televisiones o en distintos espacios, generan una cultura pro auto que no necesariamente es la mejor para justamente vivir en una ciudad sostenible. ¿Qué intentos de mejora ha habido en el Perú para solucionar este problema? El transporte en general es parte de nuestra vida y de nuestra sociedad, y por eso tenemos que garantizar que el sistema de transporte de las ciudades en las que vivimos sea un transporte eficiente, digno y seguro. Para lograr que haya menos congestión vehicular y que podamos movernos con más facilidad, tenemos que implementar una serie de medidas que el Estado peruano ha empezado a impulsar recientemente. Por ejemplo, una inversión en sistemas de transporte público masivo, sistemas de buses, metros, en el caso de la capital. Pero también la promoción del uso de la bicicleta y la caminata como medios de transporte sostenibles que sirven para atender necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Con esas medidas puestas en marcha, el caos vehicular producido principalmente por los vehículos particulares y por los vehículos motorizados de uso individual van a poder ser atendido de mejor manera porque vamos a poder tener un sistema más apropiado para movernos en condiciones de sostenibilidad. ¿Las medidas siempre tienen que venir del Estado o las instituciones? Dentro de las alternativas que tenemos para poder tener mejores ciudades y un mejor transporte, pues podemos quedarnos sentados esperando que el gobierno cambie las cosas, pero en realidad el rol del ciudadano es fundamental y por eso a ti que me estás escuchando, niño o niña, y tu familia, tienen una gran oportunidad de poder contribuir a transformar nuestras ciudades y nuestro transporte. ¿Cómo? Por ejemplo, caminando más, tomando la bicicleta, usando transporte público en condiciones de seguridad y de salud, y para aquellos que tienen la posibilidad de utilizar auto particular para moverse, hacerlo con cuidado y con respeto de todos los demás actores que nos movemos en la ciudad. Solo así, juntos y unidos, es que podremos tener ciudades mejores para todos y todas. Pero ahora que hemos hablado sobre los problemas y las consecuencias del caos vehicular en tantos lugares, ¿nadie ha hecho algo para tratar de solucionar el problema? Claro que ha habido intentos de contrarrestar el caos vehicular, Yanira. Ahora mismo vamos a ver qué alternativas se han implementado en cada una de las ciudades que hemos mencionado hasta ahora para tratar de frenar el avance del problema. Muy bien. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña pausa para asimilar un poco más lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? ¡Ya volvemos! Chicas y chicos, bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa estábamos viendo las causas del caos vehicular en varios países del mundo y también algunas consecuencias que podrían desencadenar. Efectivamente, y ahora vamos a revisar algunas de las soluciones que se han implementado en estas ciudades para tratar de contrarrestar el problema. Empecemos por la ciudad de la que hablábamos antes de la pausa, Moscú. Moscú implementó un sistema de bicicletas públicas para luchar contra el caos vehicular. También han hecho todo lo posible por mejorar las rutas del transporte público, además de conseguir más unidades de servicio. Y junto a todos estos cambios, se aplicó una restricción que limita el tiempo que pueden circular camiones dentro de la ciudad. ¡Qué interesante! Sobre todo el uso de bicicletas. Es una solución más amigable con el ambiente. Así es. En otros países como México se están dando soluciones similares. Ciudad de México en particular está dándole más énfasis a organizar el transporte masivo, mejorar la señalización e incluso modificar los horarios laborales para que no existan las famosas horas punta, en la que toda la gente que llega y se va del trabajo a sus casas ocupen el transporte público al mismo tiempo. También han creado una nueva alternativa dentro del transporte público, el cable bus.
es una iniciativa que busca crear un sistema de transporte rápido y público de tipo teleférico. Una medida similar también ha sido aplicada en Colombia, aunque con un nombre distinto, Metro Cable. Suena entretenido estar en uno de esos lugares, aunque veo difícil que sea posible implementar algo como eso en el Perú. Nunca digas nunca, Yanira. Cierto, profesora. Quizá en el futuro veremos algo como esos teleféricos por aquí. Podría ser una buena alternativa en las ciudades del Perú con mayor congestión vehicular. ¿Y en Colombia qué medida se implementó? Te comento que también tienen un sistema de metrocable en la ciudad de Medellín. Y en Bogotá han implementado el Transmilenio, que es un sistema de buses con vehículos de alta capacidad que transitan por carriles exclusivos y cuentan con líneas alimentadoras. Actualmente están ampliando y mejorando las estaciones, creando nuevas rutas que cubran más espacios en la ciudad y también aumentando la flota vehicular considerablemente. Una de las principales ventajas de este sistema es que los nuevos autobuses funcionan con gas natural, que es mucho más ecoamigable que otros combustibles como el petróleo. Pero estoy segura de que usar bicicletas es una medida aún más efectiva para reducir la contaminación. Y tendrías mucha razón. Es por eso que Colombia también destaca mucho el uso de bicicletas como medio de transporte personal. Y muchas otras ciudades de Latinoamérica piensan igual. Bogotá, Cali, la Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago de Chile, entre otras. Y vale la pena recordar que, como todos los problemas nacionales, el cambio debe de ser integral. Es decir, debe venir desde el Estado y las instituciones, pero también los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de generar mejores prácticas. Y con el tema del caos vehicular, estas pueden ser muy simples. Usar la bicicleta o salir a pie cada vez que sea posible. Así también mejoras tu salud y aumentas tu bienestar. Compartir el auto hace más eficaz su uso. Darle mantenimiento para que no contamine el ambiente. Antes de terminar con el programa, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas? Me encantaría escucharlas. Esta pregunta viene de Naisa desde el Callao. Hola a todos. Mi consulta es esta. ¿En qué medida el uso de autos particulares influye en el caos vehicular? La gran cantidad de vehículos particulares que circulan por las vías de las ciudades influyen considerablemente en el problema del caos vehicular, Naisa. Es por ello que en muchos países las tendencias de las medidas para enfrentar este problema busca desincentivar el uso de estos vehículos y promover el uso del transporte público masivo. Tenemos otra pregunta y viene de Luis Fernando, que se comunica desde Cusco. Hola Yanira, hola profesora. Mi pregunta no es sobre el caos vehicular, es sobre la contaminación sonora. Mi hermano suele salir a la calle con su parlante prendido y a todo volumen, y eso me parece que está fastidiando a la gente y me gustaría decirle que está contaminando. Claro que sí, Luis Fernando. Los ruidos muy fuertes y molestos son contaminación sonora. Tu hermano puede disfrutar de su música, pero quizás otras personas a su alrededor la encuentran perturbadora o molesta. Hay que pensar que cuando estamos en el espacio público, nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Tenemos una pregunta más de Luz, que se comunica desde Piura. Hola, tengo una duda que se me originó a partir de lo escuchado en el programa. ¿Cómo debe ser el transporte público para atender las diversas demandas de la población? Gracias. Buena pregunta, Luz. El sistema de transporte público tiene que ser más integrado y mejor organizado
para satisfacer las necesidades de la población. Si no se integran las redes de transporte, los buses pueden pasar siempre por las mismas vías o avenidas cuando podrían atender otras demandas de otras zonas que también requieren el servicio. Bien, esas son todas las preguntas por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. El gusto es mío, Yanira. Gracias a ustedes también, chicas y chicos. ¡Hasta la próxima! El día de hoy hemos analizado la forma en que se presenta el problema del caos vehicular en otros países del mundo y qué medidas se están implementando para contrarrestar este problema. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy y en la última sesión nos será útil para el reto que vamos a cumplir. Elabora un texto proponiendo alternativas de prevención o solución al problema del caos vehicular en tu localidad. Aborda las causas o consecuencias del problema. Por ahora, creo que 3 alternativas es un buen comienzo. No olvides revisar todo lo aprendido en estas 2 semanas, especialmente el cuadro que realizaste como último reto, ya que te va a ser muy útil. La información dentro de ese cuadro específico va a cumplir el rol de orientarte mucho mejor en el planteamiento de tu texto, ya que simplifica los pasos que debes seguir. Cuando termines con tu texto, recuerda revisarlo y publicarlo en la sección Alternativas de prevención o solución al caos vehicular en mi localidad, que crearemos en el fanzine que estamos trabajando con el resto de áreas en el programa. ¿Verdad? Casi me olvido. Antes de terminar el programa, tengo un anuncio para ustedes, chicas y chicos de segundo de secundaria. En Aprendo en Casa decidimos que queremos estar más comunicados con ustedes para recibir todas sus consultas, opiniones o sugerencias, como dudas sobre el programa del día de hoy. También será útil para saber cómo les fue en los retos que hemos estado dejándoles hasta ahora. También podrían participar en el programa. Si cualquiera de estas cosas te interesa, por favor escríbenos al siguiente correo electrónico: segundo@minedu.gov.pe. No se olviden de pedirle permiso a un familiar o adulto responsable para enviar el correo. De ser posible, que él se encargue de enviarlo. Muy bien, hemos llegado al final del programa de hoy. ¡Nos vemos pronto!